primer tema que se llama del endotelio, de lo que viene a ser si es un endotelio sano hacia un endotelio disfuncional. Porque el endotelio, como cualquier órgano tejido, tiene que funcionar bien. Si funciona mal, a eso se utiliza por el término de disfunción. El endotelio está funcionando mal. Eso no significa que sea ya una enfermedad, porque para una enfermedad debemos tener signos, síntomas y una serie de cambios en el organismo. Pero esto es una entidad en donde el endotelio ya empieza a funcionar mal, y eso se llama endotelio disfuncionante o disfunción endotelial. Pues bien, prácticamente si uno ve, por ejemplo, el endotelio está tan bien ubicado, tan especialmente ubicado, que tiene una función tan compleja que antes no se conocía. Sencillamente el endotelio era una estructura que servía de barrera para que la sangre no se salga, no tenía mayor función. Entonces, ese concepto estuvo por muchos años, esto ha ido cambiando desde el año 1980, pero antes eso era una simple estructura de barrera. Es la que es una monocapa, ¿no?, de células endoteliales que tapiza el interior de todos los vasos sanguíneos. Pero lógicamente los vasos sanguíneos que están llevando sangre, que están llevando mediadores químicos, que están llevando hormonas. Entonces no es que sencillamente están transportando sangre, están transportando electrolitos, transportan una serie de cosas a la sangre que es muy importante, pero esa sangre tiene que avanzar a través de estos vasos sanguíneos. Y esos vasos sanguíneos finalmente tienen que llegar a un órgano o a un tejido para nutrirlo y que pueda funcionar bien. Pero ¿qué sucede si este endotelio empieza a fallar? Si empieza a fallar, si empieza a haber disfunción endotelial, eso no es una enfermedad, sino es una alteración de la función del endotelio. Si este endotelio empieza a funcionar mal, probablemente la cantidad de sangre que requiere un órgano o un tejido ya no va a ser probablemente lo mismo. Y si un órgano o un tejido no se irriga en forma adecuada, pues ese tejido prácticamente, llámese hígado, riñón, corazón, lo que quiera, va a empezar también a funcionar. El órgano o el tejido va a empezar a funcionar más porque no le llega la cantidad de sangre adecuada. Si bien esto es un concepto que fácilmente alguien lo podría decir, pero es algo que recién en los últimos años he empezado a ver cuán importante es. Un tumor, un cáncer, un tumor, ¿por qué crece? Pues crece porque le llega sangre. Si yo quisiera tratar de controlar este problema del cáncer, una idea sería, oiga, yo le quito la irrigación. Y si uno ya no irriga el tumor, ¿qué va a pasar con el tumor? El tumor se reduce. Y eso se planteó más o menos en los 70, 1970, por ahí. Un médico dijo eso. Pero uno dice, ¿y cómo yo le voy a quitar la sangre a un tejido? ¿Cómo yo le puedo a un tumor, a un órgano, yo le puedo quitar la circulación? Tendría que cerrar la arteria. Bueno, eso fue una presentación, fue una hipótesis hace años. Pero ahora, las nuevas medicinas, por ejemplo, del cáncer, lo que hacen es cerrar vasos. Lo cierra, se genera una vasoconstricción sostenida y el tumor se reduce. Y el tumor se reduce y una cirugía que podía haber sido muy grande o amplia, ahora es cirugía laparoscópica. Muchos cánceres ahora se tratan con cirugía laparoscópica. Ya las grandes cirugías antiguas ya no se van viendo. Por eso es que ahora el cáncer prácticamente, si se diagnostica a tiempo y contamos con drogas adecuadas, ya el cáncer se está convirtiendo en una enfermedad crónica, no es una enfermedad sinónimo de muerte, eso era antes. Ahora la supervivencia del cáncer es muy amplia, ¿por qué? Porque se han ido conociendo cosas como esto. Que yo cómo puedo cerrar una arteria, sí, antes no se podía. Ahora hay medicamentos que generan vasoconstricción. Y al generar vasoconstricción, la cantidad de sangre que llega, por ejemplo, a un tumor, se reduce. ¿Qué va a pasar con el tumor? Se achica el tumor. Entonces, si es una operación que antes podría ser grande, ahora va a ser una operación laparoscópica.
Pero todo esto ha ido cambiando, y una de las cosas importantes es entender a esta estructura llamada endotelio, que aparentemente no tenía pues mucha función, no le daba tanta función porque pues, no lo conocíamos. Si nosotros pudiéramos juntar la cantidad de células, el trillón de células que hay de estas células endoteliales, uno prácticamente podría tener un órgano que pesaría más que el hígado. Pero lo importante no está en cuántas células son y cuánto pesa, sino más bien en su función. Porque la célula endotelial es una célula, es una monocapa de células endoteliales, pero tiene una serie de funciones y de propiedades importantes. Y como están tan estratégicamente ubicados, porque a través de esos vasos es que le va a llegar la irrigación a los órganos y tejidos. Entonces vean ustedes, desde el punto de vista cardiológico, para los cardiólogos el endotelio es un órgano. ¿Ah? ¿El endotelio puede ser un órgano o no? ¿Ah? Es un conjunto de células, ¿y qué es lo que podría ser? Un tejido. Pero podría ser un órgano, realmente no es un órgano. Pero en cardiología nosotros protegemos ciertos órganos, que le llamamos órganos blancos, donde diversas enfermedades pueden dañar al cerebro, al corazón, al riñón. Entonces el objetivo del cardiólogo es proteger estos llamados órganos blancos, corazón, cerebro, riñón. Tenemos que protegerlos, pero también tenemos que proteger al endotelio. Y por eso es que para cardiología, esto no es para todos, solamente para los cardiólogos nosotros decimos el endotelio es un órgano. Es un órgano. No es realmente como tal, pero nuestra obligación es proteger a este órgano llamado endotelio, que como bien me dicen acá, el endotelio, yo junto un conjunto de células y lo máximo que puedo tener es un tejido. Pero es tan importante ahora el endotelio que nosotros decimos que es un órgano. Y no es importante por lo que pesa, sino dependiendo de sus funciones que tiene que hacer. Entonces, este endotelio es una monocapa, una cosa muy simple. Y si bien uno dice esto es tan sencillo, pero sin embargo, funcionalmente es muy complejo. Es muy, pero muy complejo esta estructura endotelial. Entonces, vean ustedes, si yo tengo acá la monocapa, acá tenemos, que forma parte pues de la capa interna o íntima de los vasos sanguíneos, y después vamos a tener pues la capa muscular y la adventicia. ¿Estamos? Entonces, si yo por ejemplo voy viendo cómo es la pared de una arteria, la pared de la arteria tiene tres capas: la íntima, donde está el endotelio, la capa media, que es la capa muscular, y finalmente la envoltura es la adventicia. Si yo quisiera comparar esa pared arterial con una pared cualquiera, el endotelio, ¿qué estaría representando? En una pared cualquiera, ¿qué vendría a ser el endotelio? ¿Ah? La delgada capa de pintura. Esa delgada capa de pintura vendría a estar representando al endotelio. ¿Estamos seguros? ¿Qué es lo primero que se daña en una pared? ¿El cemento? ¿Los ladrillos? No. Lo primero que se daña es la pintura. Hay que estar lavando o volviendo a pintar las paredes porque se ensucian. Bueno, la sangre que pasa a través de las arterias es una sangre de un paciente hipertenso, de repente de un diabético, de repente de un fumador, y esa sangre tiene características que van a ir precisamente entrando en contacto con el endotelio. Y entonces, ¿esa sangre qué puede hacer sobre el endotelio? En algún momento irlo dañando. Poco a poco lo va a ir dañando. ¿Y va a generar qué proceso? ¿Qué proceso generaría? No, arteriosclerosis, no, ya es una enfermedad. Disfunción endotelial. La arteriosclerosis es la enfermedad. Es la enfermedad. Yo les digo, ahorita no vamos a hablar de la enfermedad finalmente. Queremos entender el proceso. ¿Y el proceso cuál es? La disfunción
endoteliales. Entonces vean ustedes, lo que sucede en las paredes normales de cualquier construcción también sucede en los vasos. Entonces el primero que va a sufrir el impacto no es la capa media, no es la adventicia, es el endotelio. Si ustedes, por ejemplo, han tomado una taza con café muy cargado y terminan ustedes de tomar el café, ¿qué es lo que queda en las paredes de la taza? A veces uno ve allí las manchas del café que va quedando, si que ustedes la han puesto muy cargado. Pues bien, si la sangre tiene mucho colesterol, eso va a ir poco a poco quedándose en las paredes arteriales. Y lo que va a generar, primero, ¿qué cosa es? Arteriosclerosis. Primero va a generar disfunción endotelial. Y si no trato yo esa disfunción endotelial, si permito que eso siga avanzando, el paciente va a terminar con su arteriosclerosis. Entonces vean ustedes cómo esta delgada membrana, esta monocapa, es muy compleja en su función. Y para poder hacer todas estas funciones, se han ido creando estos términos de propiedades. Si yo, por ejemplo, tengo un órgano, un conjunto de células, que va a producir una sustancia, y esta sustancia viaja a través de la sangre, viaja a través de la sangre y ejerce su efecto en un órgano a distancia. ¿Cómo se le llama a esta sustancia? Hormona. Y a ese conjunto de células que han producido esa hormona, ¿qué cosa es? Las glándulas. Y como estos son mediadores internos, ahí tenemos las glándulas endocrinas, pues el sistema endocrino. Pues bien, el endotelio no es una glándula porque es una célula, pero produce mediadores químicos que van a viajar a través de la sangre para ejercer su efecto. Entonces, a eso se llama propiedad endocrina. El endotelio tiene una propiedad endocrina de producir mediadores que van a funcionar como si fueran hormonas, pero no son hormonas. Y el endotelio no es una glándula, es una célula. Entonces, esta célula llamada endotelio sí tiene una propiedad endocrina. Pero si la sustancia, en cambio, que se ha generado por el endotelio, viaja a sectores cercanos a esta célula endotelial, por ejemplo, de la íntima funciona en la capa media, pues a eso se llama propiedad paracrina. Funciona con células cercanas, del endotelio a las células musculares lisas, por ejemplo. Pero también puede producir sustancias que actúan sobre la misma célula, a eso se llama autocrino, o dentro de ella misma, intracrina. Entonces, estas son las propiedades que tiene el endotelio: endocrino, paracrino, ¿no es así?, autocrino e intracrino, a través de los cuales va a poder ejercer sus funciones. ¿Estamos? Entonces vean ustedes cómo poco a poco esta célula empieza a tener ciertas características especiales que le van convirtiendo en algo más complejo. Entonces, si bien el endotelio inicialmente era una estructura de barrera, era una barrera para que la sangre no salga, eso es una función pasiva. Y más bien el endotelio tiene una serie de funciones activas. Regula el tono vasomotor, o sea, regula si el vaso se abre o se cierra. El endotelio, a través de determinados mediadores, hace de que ese vaso se abra o se cierre, y eso es muy importante. Tiene que ver con la remodelación de los vasos sanguíneos. Las arterias se pueden adelgazar, se pueden engrosar, se pueden hipertrofiar. Tiene que ver con la permeabilidad del LDL, de la lipoproteína de baja densidad, de low density, que tiene que ver con los procesos de arteriosclerosis. Bueno, a través del endotelio, pues las grasas se tienen que mover entre la sangre y la pared arterial. Tiene que ver también con los fenómenos de trombosis o de trombolisis. Puedo favorecer la formación de un trombo, pero también puedo evitar que se formen trombos. Pues bien, eso hace el endotelio. Y también el endotelio tiene una serie de propiedades antiinflamatorias. Esto es algunas de las funciones, porque el endotelio también tiene muchas más funciones, pero estas quizás son las más importantes, que debemos conocerlas, porque eso nos va a ayudar para entender múltiples procesos.
que van a terminar en producir una enfermedad, como por ejemplo, aterosclerosis, es un ejemplo. Pero ese ya es la enfermedad, es la etapa final. Nosotros vamos a ir al proceso. Entonces veamos primero la parte vasomotora, cómo es que esta pared arterial, donde ustedes pueden ver ahí la parte interna, lo que está en contacto con la luz de la sangre, pues ahí lo que ustedes van a tener es el endotelio y debajo hay un espacio endotelial que en realidad ahí está, como es un diagrama, lo han magnificado. Después tenemos la capa media o la capa muscular y finalmente la adventicia. Quizás este es un mejor corte porque este es un corte histológico. Entonces vean ustedes, ahí está la delgada capa, la monocapa, y el espacio subendotelial. Es el espacio subendotelial, debajo del endotelio. Y después prácticamente la pared de una arteria, uno lo ve y eso es muscular, lógico. Pero esa delgada capa es muy importante. Yo puedo ver una pared de ladrillo, de cemento, pero la delgada capa de pintura es la que a nosotros nos está referenciando como endotelio. ¿Estamos? Bien, entonces eso es la pared arterial en donde tenemos al endotelio. Y bueno, ¿qué hace una arteria? La arteria hace dos cosas: o se abre, vasodilatación, o se cierra. Eso es vasoconstricción. Pero eso es muy importante porque le va a asegurar a un órgano o a un tejido que le llegue la cantidad de sangre que necesita para que ese órgano o tejido funcione. Si le llega menos, ese órgano o tejido va a empezar a funcionar mal y finalmente terminar generando una enfermedad. Entonces vean ustedes, esta pared arterial prácticamente, pues, ¿qué hace? Que la arteria se abre o se cierra. Lo primero que llama la atención es la capa media. ¿Por qué? Porque es la capa media la que se relaja y la que se constriñe. Es lo primero que uno hacía, era ver la capa muscular, y uno podía ver cómo esa capa muscular se activaba y se producía un fenómeno de vasoconstricción o de vasodilatación. Entonces, lo primero que se estudió fue precisamente no el endotelio, lo primero que trataron de evaluar fue la capa muscular. ¿Qué tan importantes son las células musculares lisas? Y bueno, todos ustedes ya saben que el ion más importante para una serie de fenómenos dentro de nuestro organismo es el ion calcio. El calcio tiene que ver para la unión de la quina con la miosina. El calcio tiene que ver, por ejemplo, con los potenciales de acción. La fase 2 o meseta, ustedes recuerdan del potencial de acción. Acá tenemos el potencial de acción. Tenemos la fase 0 o despolarización. Después viene la repolarización, fase 1, la fase 2, la fase 3 y finalmente la fase 4. Ustedes recuerdan el potencial de acción. En la fase 0, ¿qué pasaba? Sí, pero ¿qué pasaba? ¿Qué iones se movían ahí? El sodio. ¿Ah? ¿Ah? Eso se lo olvidó tan rápido. Ni 3 veces se me olvidó de eso. ¿Ah? El sodio, se abren los canales de sodio y como hay mucho sodio afuera de la célula y poco adentro, ¿qué va a pasar? El sodio empieza a entrar y se produce la primera espiga. Una vez que ya se produce la fase 0 de la despolarización, viene la repolarización, en donde se abren ¿qué canales? Los de potasio. Y cuando se abren los canales de potasio, resulta que en el interior de la célula, ¿cuánto potasio hay? Mucho, y afuera, poco. ¿Qué tiene que pasar? Tiene que empezar a salir el potasio. Y la célula va perdiendo cargas y por eso finalmente empieza ya a descender. Ganó cargas cuando estábamos acá. ¿Cuánto era el nivel acá? ¿Quién se acuerda? Menos 90 milivoltios y nos vamos hasta más 25 milivoltios. Esa es la despolarización. En la repolarización se van a abrir los canales de potasio y potasio se empieza a ir del interior al exterior, pierdo cargas y empiezo a bajarlas. Empiezo otra vez a tener deuda. De más 25 voy bajando hasta llegar a 0, más o menos 0 milivoltios. En ese momento el potasio va a seguir saliendo y debería yo ir bajando.
pero vean ustedes que se genera una meseta. ¿Por qué? Porque si bien empieza o sigue saliendo el potasio, ¿quién empieza a entrar? El calcio. Pierdo potasio, pero voy ganando calcio. Entonces se produce un equilibrio. Esa es la meseta, o fase 2. Y ya entra ese calcio. ¿Para qué entra el calcio? Para la contracción. Para la contracción. Entonces, vean ustedes que una vez que ya entró el calcio para la contracción, el potasio va a seguir saliendo. Y sigo bajando hasta nuevamente menos 90 milivoltios. En este momento yo tengo menos 90 milivoltios y acá tenía menos 90. Yo estoy en este momento igual que acá. Pues estoy en menos 90 y acá estoy en menos 90. ¿Estoy igual? ¿Dónde está la diferencia? ¿Ah? ¿Dónde está el sodio acá? Acá el sodio estaba afuera. ¿Ahora dónde está el sodio? Adentro. Acá el potasio estaba adentro. ¿Ahora dónde está? Afuera. Entonces, si bien llegué a menos 90, eléctricamente estoy en menos 90, pero los iones están fuera de sitio. Entonces, en la fase 4, tiene que entrar ¿quién? La bomba sodio-potasio ATPase. ¿Para qué? ¿Por qué tiene que haber gasto de energía? Porque está yendo, si bien el potasio ha entrado, no significa que entró todo el sodio ha entrado o el potasio ha salido, no significa que todo el sodio entró o que todo el potasio salió, no. Una parte ha entrado de sodio en esta etapa, una parte de potasio ha salido. Tengo que corregir eso y esa cantidad que ha entrado y que ha salido, tengo que volverlo a su posición inicial. Para eso funciona la bomba sodio-potasio con gasto de energía. Sodio-potasio ATPase. Entonces, ¿eso va a tener utilidad? Sí, van a ver después. En la parte clínica, en arritmias, en todo tiene utilidad. En neurología tiene utilidad. Pero bien, entonces, ¿el calcio tiene que participar? Allí sí. ¿En qué otra cosa participa el calcio? ¿Ah? ¿En la coagulación? ¿En la coagulación participa el calcio? ¿Qué factor es el calcio? Factor. ¿Ah? No, ¿El 4? No, ¿El está 4? en otra cosa, está en otra ¿El situación. 4? El calcio, dentro de los, ¿saben de los factores de la coagulación? No supongo, ya cambiaron eso. Bueno, el calcio es un elemento, es uno de los factores de la coagulación que es necesario. Entonces, el calcio no solamente tiene que ver con actina, miocina, no tiene nada que ver solamente acá en la parte neurológica nada más, sino que también tiene que ver en lo que es la estructura del hueso, fenómenos de osteoporosis, osteopenia, tiene que ver en relación a la cascada de coagulación. Entonces, el calcio es un ion muy importante, pero sobre todo en lo que se refiere a lo que vamos a hablar ahora, tiene que ver con la unión de la actina con la miocina. Entonces, el calcio entra y permite que la actina con la miocina se unan. ¿Estamos? Pues bien, yo desde el punto de vista didáctico puedo dividir al tejido muscular en tres tipos. En primer lugar, yo puedo tener el esquelético, que es el músculo voluntario, o también llamado estriado. Tengo el cardíaco y tengo el tejido muscular liso. ¿Estamos? Muy bien, en esos tres tipos de tejido que yo lo divido, ¿no? ¿Dónde hay estriación transversal? ¿Recuerdan lo que es estriación transversal o no? ¿Ah? Los discos, o sea, los filamentos delgados, que se llaman, ¿cómo se llaman? Los filamentos delgados de la actina y los filamentos gruesos de miocina. Ya. Todos los filamentos delgados se ponen en forma ordenada, unos sobre otros, y los filamentos gruesos, la miocina, también se ponen en forma ordenada, unos sobre otros, generando lo que se llama estriación transversal. La estriación transversal. Y esa estriación transversal la encontramos en qué tipo de tejido. Cardíaco nada más. Esquelético. En el liso no, porque en el liso no se acomoda uno sobre otro. Se ponen en una forma de malla, como una malla, porque la contracción del músculo liso es esquelético.
¿Dónde hay músculo liso? En las paredes arteriales, en las paredes de las vísceras. No es igual que el corazón o de un músculo que tiene que hacer una función de tracción. Entonces, el tejido muscular liso es diferente al esquelético y al cardíaco. El esquelético y el cardíaco se caracterizan porque los dos tienen estriación transversal. Estriación transversal. Y vean ustedes que yo necesito que el calcio permita que la actina con la miosina se unan. ¿Qué pasa en la fibra muscular lisa? El calcio se une a la calmodulina. Esta unión de calcio con calmodulina activa una enzima. Ustedes recuerdan las enzimas, generalmente llevan el nombre de donde están funcionando. Entonces, acá se va a activar una enzima que se llama miosina quinasa, que va a pasar cuando llegue el calcio unido a la calmodulina, la miosina quinasa pasa de su estado inactivo a una miosina quinasa activa. Entonces, la miosina quinasa ya activa debe funcionar sobre quién. ¿Sobre quién actuaría la miosina quinasa ya activa? Bueno, la miosina, pues ahí dice su nombre. Pero yo le digo, el nombre de la enzima es donde funciona. ¿Dónde funciona? Sobre la miosina. ¿Y qué hace a la miosina? Lo fosforina. La miosina se fosforina. ¿Gracias a quién? A que la miosina ya está funcionando. Entonces, esta miosina recibe un fósforo. ¿Quién tiene fósforos? El ATP. El ATP, que es una fuente de energía, sus fósforos son sus energías. Tiene 3 fósforos. Va a entregar un fósforo para que esta miosina se fosforile y se transforma en ADP. Perdió un fósforo, ya no es trifosfato, ahora será adenosín trifosfato. Entonces vean ustedes que ahora la miosina está, ¿qué cosa? Está fosforilada. Y solamente cuando esa miosina está fosforilada se va a poder recién unir a la actina para generar contracción. Para generar contracción. Y así es como se produce la contracción de la fibra muscular. Vayamos a la fibra muscular cardíaca o esquelética, donde hay estriación transversal. Ahí también el calcio va a permitir que la actina con la miosina se una, pero vean un detalle. Dentro de la actina hay una estructura que se llama troponina. Eso después lo van a ver porque cuando uno quiere detectar un infarto se usa troponina. Si yo quiero ver daños musculares pido troponina, pero en este caso es la troponina C. Se llama C porque ahí es donde entra el calcio. Y una vez que el calcio ha entrado a la troponina C, esa actina en su segmento, en esa porción de troponina, significa que ya el calcio está en esa parte de la actina, ya entró a la actina. Y en ese momento en que el calcio ya está dentro de la actina, recién vean ustedes que se puede unir a la miosina. Recién ahí la actina, cuando tiene el calcio, recién se puede unir a la miosina generando contracción. ¿Estamos? Entonces, esto que uno ve, uno dice, diga, el calcio es el mismo, sí, es el mismo ion. Acá, finalmente, el calcio, si queremos simplificar, ¿en qué parte o con quién está trabajando? ¿Con actina o con miosina? ¿Ah? Con miosina. Y miren ustedes acá, el calcio con quién está actuando. Con la actina, con el filamento delgado. El fenómeno es el mismo, contracción. Pero vean cómo el proceso es diferente, a pesar que el ion es el mismo. Entonces, estos son procesos que van a suceder. Entonces, estos son que uno a veces dice, pero ¿para qué me interesa la miosina? ¿Para qué me interesan las enzimas? Vean ustedes cómo finalmente, poco a poco, van a ir viendo que lo que ustedes han aprendido, por ejemplo, en bioquímica se utiliza y va a servir para el tratamiento de enfermedades. Pero vean ustedes cómo el fenómeno de contracción, solamente allí, a pesar de que es el mismo ion, uno actúa sobre el filamento delgado, el otro actúa sobre el filamento grueso. Los dos generan contracción, pero de manera totalmente diferente. Y esto ya es un corte de lo que antes estábamos mencionando. La actina y la miosina, los filamentos delgados, se van a ubicar uno sobre otro, generando esta banda clara o banda I. Y las miosinas se van a ubicar sobre esta zona, en forma también ordenada, en forma paralela, pues se llama eso de estriación transversal, pero esta es la banda A o banda oscura.
Y esto sigue un orden, banda oscura, banda clara, banda oscura, banda clara. Y si ustedes ven, y esto ya por histología, ustedes van viendo que acá, en la mitad de la banda clara o banda I, hay una línea. Se llama la línea Z. Y acá hay otra línea Z también. Esta línea Z, con esta otra línea Z, va a generar lo que se llama ¿qué? La sarcómera, que es la unidad anatómica y funcional del cardíaco o del músculo estriado, que tiene una banda oscura y la mitad de una banda clara y la otra mitad de la otra banda clara. Entonces, vean ustedes, eso es lo que han aprendido ustedes en histología, y esto tiene utilidad, pero van a ver que sí. Este es un diagrama nada más donde ustedes van a tener en azul las miocinas y por otro lado en rojo las actinas. Pues bien, yo puedo tener al músculo de reposo, como está en la parte superior, la banda oscura o banda A y las dos mitades de la banda. Cuando llegue el calcio y con gasto de energía, o sea, gasto de ATP, vean cómo se produce el desplazamiento de las bandas claras, las dos mitades sobre la banda oscura. Y eso es lo que genera la contracción. Se genera la contracción. Entonces, esto es lo mismo, donde ustedes van a tener en esta parte la miocina, que es el filamento grueso, y que tiene unos bastones o cabezas de miocina, que son los que sirven de enganche sobre la actina. Esta de acá es la actina, el filamento globular. Y aquí ustedes van a ver esas en círculo, amarillo, rojo y guinda. Esas son las llamadas troponinas. Son las troponinas, que son parte de la estructura del músculo. Cuando el corazón se empieza a dañar, cuando el corazón empieza a hacer un infarto, libera la troponina. Y eso es lo que se detecta en la sangre y podemos sospechar que es un infarto. Es la liberación de esa troponina. Pues bien, vean ustedes, ahí tenemos los filamentos gruesos o miocina, los filamentos delgados o actinas, y lo que va a suceder es el fenómeno de la contracción. Lo que hace el bastón es jalar al filamento delgado para que se dirija hacia el centro. Por eso es que el músculo se acorta en longitud y aumenta en grosor. Entonces ahí lo que ustedes van a tener es precisamente las cabezas de miocina o bastones, y por otro lado el filamento delgado, que es la. Ahí interviene ¿quién? El ion calcio, que permite la contracción. Pero vean ustedes que el vaso, si bien lo que nos llamaba la atención era el músculo, más importante que el músculo vendría a ser la pared endotelial, esa delgada capa, pero que nadie sabía qué es lo que significaba. Si yo tengo, por ejemplo, a nivel de la membrana celular, nosotros tenemos que tener receptores. ¿Para qué? Para que la información que nos llega finalmente tenga que pasar, pueda pasar esa información que está llegando, pueda llegar al interior de la célula, y para poder hacer eso, el organismo ha tenido que crear unos receptores. ¿Por qué? Porque esa membrana celular, ¿qué estructura tiene? ¿Ah? ¿Qué es lo que forma la membrana celular? ¿Qué elementos? Lípidos y proteínas. Por eso es una membrana lipoproteica. Entonces yo tengo ahí una membrana que es grasosa. Pues las hormonas o los mensajes no son grasosos y no pueden entrar a través de esa membrana celular. ¿Qué ha organizado el organismo? Ha creado unos receptores. Pues bien, esos receptores captan la información que envían diferentes tejidos, órganos, glándulas, envían información y yo lo voy a captar y ahí llega el mensaje. Vamos a poner que acá llega el mensaje y se va a activar un sistema enzimático que se llama adenilciclasa. ¿Qué hace la adenilciclasa? ¿Se acuerdan? Ajá. Uno dice, pero eso no me sirve, ¿para qué me enseñaron eso? No sirve para nada. Ya no sé que acaba de servir, ¿qué hago? Transformo el ATP a ATP. ¿Cuál es la función de la adenilciclasa? Transformar ATP en ATP. No tiene otra función.
Solamente transforma ATP en AMP cíclico. Todas las células que tienen adenina ciclasa hacen. Pero ¿qué hace el AMP cíclico? El AMP cíclico empieza a funcionar porque ya no está como ATP, no está como energía, sino ahora se está transformando a AMP cíclico, que lo que va a hacer es activar enzimas. Va a activar enzimas. Eso va a depender si la célula es del cerebro, si es del riñón, del estómago. Pero el proceso va a ser siempre el mismo. Llega un mensaje, se activa la adenina ciclasa y se van a activar enzimas que finalmente, ¿qué van a hacer? Que se fosforile algo. Que se fosforile algo. Es decir, de que una sustancia A se transforme ya en un producto P. Eso es lo que hacen las enzimas. Las enzimas lo que van a permitir es que una reacción suceda más rápido, que A se transforme en un producto ya y pueda funcionar como tal. ¿Quién hizo eso? El AMP cíclico. ¿Qué hace el AMP cíclico? Activa enzimas, no sé cuáles, no me interesa, pero los activa. Y en ese proceso lo que voy a generar son fosforilaciones. Se fosforila algo. ¿Está? Entonces vean ustedes, lo que han estudiado bioquímica, vean ustedes que esto es biología molecular, pero entra en fisiología, en fisiopatología. Muy bien, ya entonces tenemos eso. Pero yo puedo dar dos mensajes a la adenina ciclasa. Solamente puedo darle dos, no puedo darle más. O funciona o no funciona. No hay más función. O funciona o no funciona. O sea, yo la orden, el mensaje puedo decir, oiga, adenina ciclasa funciona. O puedo dar otra orden, oiga, no funciona. No hay más, solamente tenemos dos posibilidades. O lo estimulo o lo inhibo a la adenina ciclasa. Y para eso hay unos mediadores cuando llega el mensaje al receptor. Vamos a ver, creo que acá. Cuando ya llega el mensaje al receptor, el mensaje puede ser de estimulación o de inhibición. Y lógicamente, para actuar sobre la adenina ciclasa, pues participan unas proteínas que se llaman proteínas G. Dejemos eso, pero la idea es que nosotros vamos a activar. Y finalmente, ¿qué puedo hacer? Vean ustedes. Yo doy una orden para que el músculo se contraiga. Yo quiero que el músculo se contraiga. Yo di la orden de estimular a la adenina ciclasa. ¿Qué va a hacer la adenina ciclasa? Pues lo que va a hacer es tomar el ATP que viene de las mitocondrias y lo voy a transformar en ¿qué cosa? En AMP cíclico. Y este AMP cíclico va a activar enzimas que ¿qué van a hacer? Fosforilar algo. ¿Qué puede fosforilar? El canal del calcio. Cuando el canal del calcio se fosforila, se abre. ¿Y qué va a pasar con el calcio? Y si entra a una fibra muscular, ¿qué vamos a determinar? Contracción. Vamos a ver finalmente cómo se produce la contracción. ¿Está? Pero yo quiero hacer lo contrario, yo quiero que el músculo no se contraiga. La orden será de inhibición y la adenina ciclasa no funcionará. Por lo tanto, no va a haber AMP cíclico, no va a haber fosforilación del canal del calcio, y el canal del calcio ¿cómo va a estar? Cerrado. Y si está cerrado, no entra calcio. Y si no hay calcio, no hay contracción. Se vean ustedes cómo todo esto sirve, porque al final, entendiendo esto, después no sabe cómo manejar a estos pacientes. Entonces yo voy a dar una orden a través de una sustancia que se denomina una sustancia beta-agonista que aumenta la contractilidad del corazón. Muy bien, esa sustancia beta-agonista llega al receptor y a través de sus proteínas G voy a activar a la adenina ciclasa. La adenina ciclasa va a generar AMP cíclico y al final ese AMP cíclico va a fosforilar algo. ¿Qué va a fosforilar? El canal del calcio que está ahí. Y al fosforilarlo, lo abre. Y si se abre, el calcio entra. Y si entró el calcio al músculo, este músculo se contrae. Entonces, ¿qué va a pasar con las arterias? Se cierra vasoconstricción. Vasoconstricción. Entonces, yo puedo usar medicinas, fármacos, que pueden generar vasoconstricción. O el mismo organismo puede producir mediadores para generar vasoconstricción. Como por ejemplo, ¿qué cosa? La adrenalina, la noradrenalina, que generan vasoconstricción. Muy bien, entonces ya hemos visto este fenómeno de contracción. Pero eso está sucediendo en la capa media.
el responsable de que ese músculo funcione no era la capa media, no era el calcio solamente, faltaba algo. ¿Quién le ordena a ese músculo? Eso es lo que no se sabía, y finalmente este profesor Furgo y Sawaki, ellos hicieron una hipótesis, en el año 80, ellos tomaban un segmento de arteria, hacían cultivos de arteria, y le ponían una sustancia que se llama acetilcolina. ¿Qué hace la sustancia acetilcolina? Pues la acetilcolina lo que hace normalmente es que el vaso se abra. Que el vaso se abra. Entonces ellos administraban acetilcolina y observaban cómo el vaso se abría. Vasorelajación. Y después se les ocurrió dañar al endotelio. Lo dañaban al endotelio porque a veces sucedía que cuando cortaban los segmentos de arteria, dañaban al endotelio y cuando administraban acetilcolina, ese segmento de arteria ya no se relajaba. Como al hacer los cortes, pues uno daña esta delgada membrana, observaban que cuando tomaban esas arterias más dañadas, que habían dañado al endotelio, y administraban la acetilcolina, veían que esos vasos no se abrían. Uno puede decir, oiga, el experimento lo están haciendo mal porque están cortando mal la arteria, pero ellos no, pues, ellos lo que dijeron fue otra cosa. Si el endotelio lo daña, algo debe hacer el endotelio que cuando está sano, el vaso se abre. Pero cuando se daña ese endotelio y administro la misma sustancia, como ese endotelio está dañado, pues el vaso ya no se abre. Algo debe producir ese endotelio que permite que cuando está sano se abra la arteria y cuando está dañado, no. Esa observación valió mucho porque cambió toda la historia de lo que conocíamos. Esto era un accidente que al cortar los segmentos de arteria lo dañaban. Pero pues cualquiera hubiera agarrado y hubiera dicho este corte no sirve. No, ellos se pusieron a investigar y pudieron establecer algo que cambió bastante este concepto. Ellos lo que empezaron a decir es que cuando el endotelio está sano, se produce un gas que se llama óxido nítrico, que es un poderoso vasodilatador, y que cuando está dañado, pues ya no se produce el óxido nítrico por el endotelio y el vaso más bien se cierra. Eso es lo que se entiende. Entonces, si yo tengo un segmento de arteria y le administro acetilcolina y observo esto, ¿qué podríamos concluir ahí? Primero es que el vaso se ha abierto, por lo tanto hay vasodilatación. Es el número uno. Y si hay vasodilatación, ¿qué debe haber? Debe haber óxido nítrico. Pero si hay óxido nítrico, ¿qué debe haber? Debe haber un endotelio sano. Debe haber un endotelio sano. Pero ¿qué pasa si yo administro acetilcolina y el vaso no se abre? Sigue igual. Entonces ahí digo, allí hay vasoconstricción. ¿Qué le falta? Óxido nítrico. Pero si falta óxido nítrico, el endotelio está y ahora a eso se llama disfunción. Y por eso es que el vaso se mantiene cerrado. Y eso tiene toda una repercusión en los diferentes órganos. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que el vaso se abre? El óxido nítrico activa una enzima que se llama guanil ciclasa. Hemos hablado antes de qué enzima? De la adenil ciclasa. ¿Qué transforma? ATP en AMP5. Pues bien, la guanil ciclasa es lo mismo, pero en paralelo y opuesto. Va a actuar sobre el GTP, el guanosil trifosfato, y lo va a transformar en GNP cíclico. ¿No? Son otros nombres, pero es lo mismo. Adenina, guanina, ¿se acuerdan de eso? Pues actuamos sobre la guanil ciclasa, y esa guanil ciclasa transforma el guanosil trifosfato en GNP cíclico. ¿Y qué hace el GNP cíclico? Todo lo opuesto a la adenil ciclasa,
todo lo opuesto a la LP5, es que lo que va a hacer es disminuir el calcio. Y si disminuye el calcio dentro de la célula, el vaso se abre. Entonces, el óxido nítrico lo que hace es precisamente favorecer la vasodilatación, disminuyendo el calcio dentro de la célula. Sí. ¿De qué dependería? Por eso, ¿de qué dependería? Tú eres el investigador. Del endotelio. Si tú lo dañas al endotelio, poco a poco vas a tener menos óxido nítrico. ¿Cómo yo sintetizo óxido nítrico? Ya, bueno, el óxido nítrico se sintetiza ya por la misma célula. Hay una enzima que se llama la óxido nítrico sintasa. Ya no me meto ahí porque si no ustedes se me van a enredar y no me van a entender. Pero hay una enzima que sintetiza óxido nítrico. El óxido nítrico es un gas. Es un gas que tiene una vida media de 35 a 45 segundos. Hasta ahora no se ha podido fabricar un medicamento que genere óxido nítrico. Sin embargo, hay entre comillas médicos que venden cápsulas de óxido nítrico. En los conos, eso es lo lamentable de nuestra profesión, hay médicos que son, no sé, han fabricado cápsulas de óxido nítrico y no han sacado y no se puede. Entonces ya ganan un premio Nobel, no existe. Pero se vende, a la gente se le engaña. Lamentablemente los médicos caemos a veces en esas cosas. No podemos jugar, no podemos engañarle a una persona que está dando un gas que tiene la cápsula, el gas que lo abre y se deshace. ¿Qué sentido, pues? ¿No? Pero bueno, así es. El óxido nítrico es un gas que tiene una vida media muy corta, pero muy completa y funcional. ¿Quién produce el óxido nítrico? El endotelio. Hay una enzima que se llama la óxido nítrico sintetasa, que es la que va a fabricar ese óxido. Conforme ese endotelio se va dañando, su producción de óxido nítrico va disminuyendo. Y poco a poco las arterias empiezan a ir cerrando. Es un proceso que va a suceder dependiendo del envejecimiento de nuestro organismo. Por eso es que empieza a haber isquemia cerebral, isquemia renal, isquemia gástrica. Entonces, esto es importante. El endotelio produce ese óxido nítrico que no es sino un gas. Pero el endotelio no solamente produce óxido nítrico, produce más sustancias vasodilatadoras, más todavía. Pero, la sorpresa, el endotelio también produce sustancias vasoconstrictoras. El mismo endotelio produce sustancias vasoconstrictoras. ¿Qué pasa si yo estoy irrigando mucho y no necesito tanta sangre? Pues estoy malgastando mi sangre. ¿Qué hace el organismo? Cierra esos vasos. Se produce una vasoconstricción para darle al órgano que necesita más sangre, ahí vasodilatación. El que necesita menos se va cerrando. ¿Quién determina eso? El mismo endotelio, a través de sustancias vasoconstrictoras. Y una de las sustancias más conocidas de vasoconstricción se llama endotelina. Lo que es el óxido nítrico como vasodilatador, la endotelina es el más poderoso vasoconstrictor, es el opuesto. ¿Quién produce eso? El endotelio. ¿Qué endotelio? El sano. El endotelio sano sabe cuándo abrir la arteria y cuándo no. Vean la complejidad de su función de endotelio, la responsabilidad que tiene ese endotelio. Entonces yo, por ejemplo, ¿qué hace la endotelina? La endotelina llega a la célula muscular y lo que va a hacer es activar a la adenyliciclasa. ¿Qué hace la adenyliclasa? Genero AMP cíclico, voy a fosforilar el canal del calcio, y cuando el canal del calcio está fosforilado se abre y entra el calcio y se produce la vasoconstricción. Entonces la endotelina genera vasoconstricción. ¿Quién genera la vasodilatación? El óxido nítrico. ¿Cómo lo hace? ¿A través de quién? A través de la valencija. No es difícil esto, es sencillo. Pero esto es importante para que después puedan empezar a partir. Es un poco el biología molecular, sí, pero vean que ustedes no está complicado.
Y estamos poniendo conceptos de lo que ustedes aprendieron en bioquímica, en fisiología. Todo esto tiene una secuencia, pues. ¿No? Muy bien. Bien. No, el óxido nítrico lo que hace ya es funcionar como tal. Las proteínas que están en relación, cuando llega la orden para activar o inhibir, la proteína que activa la diniciclasa o la inhibe. No, la diniciclasa no está ahí. Claro, pero la vaniciclasa es como si fuera la diniciclasa en paralelo. Son las enzimas que van a funcionar. La diniciclasa genera vasoconstricción. La diniciclasa, claro, la endotelina funciona a través de va a intervenir, para hacerlo simple, la vasoconstricción depende de la endotelina. La endotelina va a activar guaniciclasa, no, activa adeniciclasa. Adeniciclasa es ingreso de calcio en contracción. Vamos al otro lado. Reproduce el óxido nítrico, el óxido nítrico activa guaniciclasa. ¿Qué hace? Disminuye el ingreso de calcio. Son dos sistemas en paralelo. Uno abre y el otro cierra. Acá más o menos también lo tienen acá. La guaniciclasa hace una cosa, la adeniciclasa hace otra a través de la endotelina. Son dos sistemas en paralelo, pero hacen cosas diferentes. Guaniciclasa, vasodilatación, óxido nítrico. La adeniciclasa, vasoconstricción, endotelina. Son dos sistemas en paralelo. Y vean ustedes, hay más sustancias que abren y cierran los vasos, pero hemos ido a lo más importante, ¿no? Entonces vean ustedes que por eso es que en cardiología nosotros hablamos que el endotelio es un órgano y es fundamental para mantener la homeostasis. ¿Por qué? Porque tiene que abrir en algún momento y cerrar en otro al vaso sanguíneo. ¿Quién hace eso? Entonces esto es como tener una gran orquesta donde pues todos van a desarrollar el arte que tienen como músicos, pero el que dirige todo esto es el óxido nítrico, es el endotelio, es la endotelina. Todos estos elementos finalmente tienen que ver con endotelio, con óxido nítrico y con endotelio. Es decir, el endotelio tiene que mantener un equilibrio. O abro el vaso o lo cierro. Trato de mantener un equilibrio. Si se rompe ese equilibrio, si mi endotelio se empieza a dañar, lo primero que empieza a faltar es óxido nítrico. Y lo que va a predominar es la endotelio. Cuando el endotelio empieza a fallar, la arteria se va a abrir o se va a cerrar. Se va a cerrar. Porque va a faltar óxido nítrico. Va a predominar la endotelina. Y si yo tengo un vaso cerrado que irriga el cerebro, voy a tener menos sangre al cerebro. Voy a tener menos sangre al pulmón, al corazón, al riñón. Y el corazón y el riñón va a empezar a funcionar mal. ¿Quién es el responsable? El endotelio es el porque empieza ya a fallar. Entonces, si bien nosotros tenemos estos efectos vasodilatadores y vasoconstrictores, este es un efecto agudo del momento, pero es muy diferente cuando se mantiene este estímulo que se es sostenido. Y ahí vamos a ver lo que es el crecimiento de la pared. ¿En qué consiste el crecimiento de la pared? Las arterias se endurecen y se engruesan. ¿Por qué? Porque está predominando las sustancias constrictoras. Las sustancias como la endotelina, pero no es un efecto agudo, no es del momento. Cuando se perpetúa la producción de endotelina, las arterias se endurecen, se hipertrofian también. En cambio, el que protege eso, ¿quién es? Pues son las mismas sustancias vasodilatadoras. El óxido nítrico, el endotelio, va produciendo óxido nítrico y va a evitar que nuestras arterias se endurecen. Entonces, cuando estos mismos mediadores se perpetúan en el tiempo, lo que pueden hacer es que las arterias se endurecen. ¿Quién permite eso? Pues el endotelio produciendo óxido
Entonces, una arteria normal, como ustedes ven a la izquierda, compárenla con la de un paciente hipertenso. Todos los días la presión alta, la arteria se vuelve más gruesa. Como está haciendo más esfuerzo, la arteria en la capa media se pone gruesa. Pero ¿quién determina eso? El que determina eso es el endotelio. ¿A través de quién? De las mismas sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras. Las dilatadoras protegen, las constrictoras dañan, si es que se perpetúan en el tiempo. ¿Qué debe hacer el endotelio? Mantener el equilibrio. Otro elemento importante que tenemos que ver, la permeabilidad a las grasas. Ustedes recuerdan de que nosotros tenemos en la sangre, nosotros vivimos de grasa o no. Necesitamos grasa. Nuestro organismo necesita grasa. 60% es de qué? Nuestra alimentación. 60% de nada, usted no hace nada. 60% es carbohidratos. ¿Cuánto es de grasa? 30%. ¿Y cuánto de proteína? 10%. Nosotros vivimos de grasa y es necesario la grasa. Pero la grasa tiene que circular en nuestras arterias. ¿Y la grasa, doctor, la grasa puede circular por la sangre? ¿La grasa puede circular en el agua, en el plasma? No puede. No puede. Es imposible porque no es, ustedes a la grasa pónganle agua, pues no se mezcla, pues. Entonces, ¿cómo hago yo que la grasa se pueda mover a través de la sangre? Y la sangre, ustedes saben, que esa agua tiene plasma, tiene agua. Entonces, ¿qué ha hecho el organismo? Ha formado como si fuera una encomienda. ¿Qué es lo que tengo que transportar? La grasa. Pero para que esa grasa se pueda mover, voy a ponerle una envoltura proteica. Esa envoltura proteica hace que la sangre se pueda mover a través de la sangre e ir al cerebro, al riñón, al intestino. Entonces, a esas estructuras que sirven para transportar a la grasa, ¿cómo se le llamará? Lipoproteína. Es grasa que está cubierta por una proteína. Esas son las lipoproteínas. Entonces, la grasa va a poder viajar a través de la sangre bajo ese formato de lipoproteínas. Pues bien, entonces nosotros vamos a tener en este esquema, ahí yo voy a tener las LDL. ¿Qué significa LDL? El long density, ¿no? Ya, bueno, las lipoproteínas de baja densidad. Ellas, miren ustedes, normalmente, esto es dicho, lo tienen que hacer con el LDL. Ustedes ven esa capa delgada de células verdes. ¿Qué cosas son? Electrones. Pues bien, esos LDL pueden entrar a la pared arterial, no al músculo, sino al subendotelio, y van a dejar lo que transporta. ¿Qué transporta? Colesterol. El LDL transporta colesterol. Entran a través del endotelio, porque el endotelio lo permite. Y estas células entran no a la capa media. La capa media es como si estuviera debajo del eje. Estaríamos en el espacio subendotelial. Ahí. Y van a dejar lo que transporta. ¿Qué transporta? Colesterol. Pero vean ustedes que tenemos también un colesterol, entre comillas, bueno, que es el llamado colesterol protector, que es el HDL, el high density, ¿no? La lipoproteína de alta densidad. Pues bien, ¿ellos qué hacen? Ellos lo que hacen es, llegan a la pared arterial de estos HDL y lo que van a hacer es retirar el colesterol que dejó el LDL. Por lo tanto, no hay ningún proceso, no hay ninguna enfermedad. Pero vean ustedes qué es lo que sucede cuando esa célula endotelial, todos los días, la sangre del diabético mal controlado, del hipertenso, del fumador, está transportando una serie de sustancias tóxicas. Lo que va a pasar es que a ese endotelio, igual que cualquier pared, se va a empezar a ensuciar, se va a empezar a dañar. ¿Cómo se llama eso? Cuando se quiere dañar el endotelio, normalmente nosotros producimos ¿qué cosa? Radicales libres. Pero así como producimos radicales libres, ¿qué más producimos? ¿Ah? Lo contrario a radical libre, ¿qué es? Bueno, sale a hacer la televisión, creo que tiene productos
Antioxidante, pues. Nuestra célula sana, normal, produce radicales libres que son tóxicos, pero a la vez produzco ¿qué cosa? Mis antioxidantes. Si yo produzco radical libre y produzco antioxidantes, no hay enfermedad. Pero ¿qué pasa cuando ese endotelio se ve agredido por la presión alta, por el tabaco, por el colesterol, por la diabetes? Se va a volver una célula disfuncionante. ¿Y qué va a suceder? Bueno, yo voy a generar mis radicales libres, pero ya no produzco mis antioxidantes. Producto de mi metabolismo genero radical libre, pero empiezo a perder mi capacidad de antioxidante. ¿Y qué hace un radical libre? ¿Qué está buscando un radical libre? Un electrón. ¿Para qué? Para que él se estabilice. Pero producto de este proceso se genera la oxidación. Entonces, estos radicales libres lo que tienen ellos es su estabilidad. ¿Pero a expensas de quién? De oxidar algo. ¿Qué pueden oxidar? A lo que encuentren allí. ¿Y qué encuentran? Colesterol. Encuentran al colesterol. ¿Y qué le hacen al colesterol? Lo oxidan. Lo oxidan. Entonces, miren, esa grasa se empieza a oxidar. ¿Pero quién nos defiende? ¿Qué lipoproteína nos defiende? El HD. Ahí viene el HD. Entonces, ¿qué tiene que hacer el HD? ¿Recoger a quién? Al colesterol. ¿Lo podrá recoger? ¿Por qué? Porque está oxidado, no lo reconoce. Cuando entra ese HDL, él reconoce al colesterol, pero no reconoce cuando está oxidado. Y entonces, ¿qué sucede? El HDL se va y la grasa oxidada se queda. Y poco a poco se desarrolla la aterosclerosis. Pero vean ustedes lo peligroso que es la oxidación. ¿Cuántas veces se puede usar un aceite para una fritura? ¿10 veces? Una sola vez. Porque si no, ese aceite se oxida. ¿Y qué hace? Hace daño. Y esto ustedes lo pueden ver, sí. Por ejemplo, en las pollerías. Todos los días usan el aceite una sola vez. Desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. O ustedes ven que cambian el aceite. Ese es un aceite oxidado. Y eso es lo que consumimos. Por eso es que cuando uno pregunta, oiga, ¿pero por qué hay tanta enfermedad cardíaca? Por eso. Lamentablemente comemos mal. Si ya la grasa oxidada nos hace daño y nos lo dan todos los días, es un absurdo, pero esa es la lucha contra la comida chatarra, lo peligroso que es. Porque ya ni siquiera la grasa va a entrar como grasa, y entra como grasa oxidada. Ya no necesito oxidar nada. A mi endotelio ya sano lo termino. Así es como empieza este proceso de la aterosclerosis. Pero ojo, la aterosclerosis no es del corazón, quizás le dan más importancia por un infarto mata. Pero esto también puede pasar en el cerebro y le da un accidente cerebrovascular de estrofe. Esto no es de una arteria, es de todas las arterias. Entonces ya sabemos más o menos que la disfunción endotelial, ¿qué cosa es? La llave para tener atero. No en el corazón, sino en todo el cuerpo. ¿Vamos? Muy bien, ya hemos visto esto. El otro problema muy importante son los fenómenos de trombosis. Normalmente en nuestras arterias no se deben formar trombos. La circulación debe pasar como debe ser, pero no deben generarse trombos. Pero a veces sucede de que alguien, por ejemplo, se toma una muestra de sangre y yo a una arteria lo voy a perforar con una aguja. Y la sangre puede salir, pero precisamente ahí también la sangre tiene que formar un tapón plaquetario. Entonces, el mismo organismo también se protege. En algunos casos no debo formar trombos, pero en otros el trombo me ayuda a proteger. Entonces, precisamente eso es lo que tiene que hacer el endotelio. Tener ese doble juego. En algún momento evitar los trombos, pero en otros permitir que estos trombos nos ayuden a sobrevivir. Allí precisamente también interviene
el endotelio. El endotelio tiene que ver con estos fenómenos de trombosis y de trombolisis. Y una de las primeras funciones tiene que ver con óxido nítrico. El óxido nítrico es un poderoso, si bien vasodilatador, pero evita que se formen trombos. El óxido nítrico evita de que las paredes se endurezcan. El óxido nítrico evita que el endotelio favorezca la aterosclerosis. Vean ustedes cómo todo esto empieza a funcionar y darnos una ayuda para poder ver. Esto es una microfotografía de una pared de un vaso sanguíneo y vean ustedes que el endotelio es como una alfombra. Y la sangre debe estar circulando, pero no debe formar trombos. Pero a veces esa superficie se puede dañar. Se puede ulcerar. Alguien entra con una aguja, alguien entra con un catéter, puede dañar al endotelio. Y cuando se produce ese daño, inmediatamente nosotros debemos tratar de evitar que siga sangrando, y para eso se forma un trombo. Pero también se pueden formar trombos por otros motivos. Si la persona es hipertensa, si es diabética, si es fumadora, se puede dañar ese endotelio. Y se van a formar trombos, que en este caso no son adecuados porque realmente no debería ser hipertenso, no debería ser diabético, etcétera, etcétera. Entonces vean ustedes cómo cuando se producen estos fenómenos, el proceso de trombosis finalmente puede obstruir una arteria y tapa la arteria, tapa totalmente toda la arteria. Y si tapa toda la arteria, la sangre ya no pasa y va a generar un infarto cardíaco, un infarto cerebral, un infarto. Precisamente el endotelio evita que se formen esos trombos. Y eso lo hace, pero ¿quién? El endotelio sano. El endotelio sano cumple la función de evitar la formación de trombos. En determinadas circunstancias permite que se forme un trombo blanco plaquetario, pero en otros, más bien, evita que se formen trombos que nos pueden llevar a complicaciones serias como un infarto cerebral, cardíaco, renal. Muy bien, ya hemos visto estas propiedades y vayamos finalmente a ver las propiedades antiinflamatorias. Y bueno, cuando uno ve el endotelio es una superficie donde no se debe adosar nada. Pero recuerden ustedes que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una infección, un agresor, alguien que nos hace daño, ¿dónde están nuestras defensas? ¿Quiénes son nuestras defensas? ¿Ah? Los glóbulos blancos son nuestras defensas, los linfocitos, los neutrófilos son nuestras defensas. ¿Y esas defensas dónde están? En la sangre. Pero ¿dónde se producen generalmente las enfermedades? En los tejidos, en los órganos. Entonces, ¿qué tienen que hacer estos órganos o tejidos que son agredidos por una enfermedad? Producen una serie de sustancias para llamar a nuestras defensas. Sustancias quimiotácticas. Voy a atraer a mis defensas. Y esas defensas viajan a través de la sangre, pero tienen que llegar al endotelio, donde se está produciendo la agresión. Debe llegar hacia determinado órgano o tejido, y ese endotelio tiene que estar preparado para poder recibir a esas defensas. Porque normalmente las defensas están circulando, no se pueden adosar. El endotelio sano no permite que se formen trombos en su superficie. Pero cuando hay agresores en los tejidos, en los órganos, estos agresores van a producir interleuquinas, factor de necrosis tumoral, y ellos van a atraer nuestras defensas y le van a avisar al endotelio que le permita de que esas células de defensa, neutrófilos, los linfocitos, puedan adosarse a la superficie. La superficie va cambiando, este endotelio cambia y se convierte en un endotelio pegajoso. De tal forma que estas células, nuestros neutrófilos, nuestros glóbulos blancos, puedan entrar a través de la superficie y poder atacar nuestras defensas en donde nos están haciendo la agresión. Vean cómo el endotelio va cambiando su función. Primero, no permite que los glóbulos blancos ni las plaquetas, nadie se adore. Pero también en determinado momento va a permitir, para que nos defienda,
que se adocen y puedan entrar a defender. ¿Quién hace todo ese juego? El que lo hace es el endotelio sano. El endotelio sano. Bueno, ustedes hemos tenido pues la pandemia del COVID y finalmente eso terminó siendo una enfermedad cardiovascular. Y la gente que moría lamentablemente por el COVID, al final tenía que ver solamente con entender esto del endotelio. Esto no es nada complicado. Recuerden que el virus del COVID, pues tenía que entrar y había un receptor. ¿Se acuerdan del receptor? Ni siquiera lo han leído en los periódicos. Había un receptor que se llamaba el EK2. El EK2 está en los alveolos pulmonares, que tiene en la parte superior un EK2, que está en el alveolo pulmonar, pero ojo, también lo teníamos en el endotelio. Ahí estaban los receptores EK2. Pues bien, ¿qué es lo que sucedía? El virus, para poder entrar, tenía que unirse a ese receptor EK2 que estaba en los alveolos pulmonares. Entonces, muy bien, llegaba hacia ese alveolo y vean ustedes que lo que se iba a producir allí es una multiplicación de virus, lógicamente, pero a la vez también, aparte de irse multiplicando los COVID allí a ese nivel, generaba una respuesta inflamatoria. Al haber una noxa, un cuerpo extraño, nosotros tenemos que defendernos. Entonces, las células que estaban a ese nivel empezaban a producir citoquinas, factores quimiotácticos para llamar a nuestras defensas, que nosotros necesitábamos para podernos proteger de este virus que iba ingresando. Entonces, ¿quién tenía que venir? Los linfocitos, por ejemplo. Los linfocitos tenían que venir y se adosaban a la superficie, y el endotelio se preparaba para captar a esos linfocitos y que ellos nos puedan defender. No dejarlos que sigan pasando por las circulaciones, no, detente que te necesito acá. Y eso sí es el endotelio. También teníamos que llamar a los macrófagos. Los macrófagos incluso salían hacia los espacios alveolares para defendernos contra este virus. Y lo que hacían es comerse al virus para poder estudiar y poderlo destruir. Pero se iba generando acá toda una respuesta inflamatoria. Entonces los macrófagos, que también son nuestras defensas, participaban en todo este proceso. Pero ¿qué pasaba con el alveolo? ¿Qué pasaba con el pulmón? Se iba inflamando. Por eso es que la persona no podía respirar, porque se iba generando un problema de inflamación. Y el aire, el oxígeno no podía atravesar porque ya había un cuadro inflamatorio. Pues bien, pero ahí no quedaba la cosa. Se producían una serie de sustancias que poco a poco lo que iban era dañando al alveolo. El pulmón se iba destruyendo. Y los virus, lógicamente, podían entrar ahora cada vez con mayor facilidad porque tenían la puerta abierta para entrar. Y entonces, conforme iban entrando estos virus ya a la circulación, iban generando toda una respuesta inflamatoria, que finalmente esto ya estaba en la sangre. Eso se llama sepsis. Y lo que sucede es que en el alveolo teníamos receptores, EK2. Y entonces ahí donde iba entrando el virus, ya estaba esto en nuestra circulación. Ya había una inflamación, ya no solamente pulmonar, sino en los vasos sanguíneos. Entonces esto iba generando toda una respuesta inflamatoria y también de trombosis. Lo que finalmente mataba a la persona era la inflamación y los trombos. Eran trombos en vasos chiquitos, por eso no había mucho que hacer. Y la manera de controlar esto era después, oiga, ¿qué puedo darle? Antiinflamatorios, le daré corticoides. Oye, hay un proceso ya de trombosis, que hay que darle heparin de bajo peso profesional. Recién empezábamos a entender cómo podíamos controlar esta enfermedad. Pero esto ya pues fue mucho tiempo después, ¿no? Entonces vean ustedes cómo poco a poco se iban a producir estos dos fenómenos importantes, inflamación y trombosis. Entonces esta inflamación y trombosis era precisamente romper el equilibrio que hacía el endotelio de mantener, por un lado, la vasodilatación y la vasoconstricción. Pues bien, entonces, como consecuencia de esto, lo que finalmente alguien planteó fue lo siguiente. Si bien nosotros en el endotelio teníamos los receptores EK2, pues precisamente el virus ocupaba ese receptor e iba a generar dos cosas. Por un lado, inflamación
y por otro lado trombosis. Y eso es lo que finalmente se entendió porque la gente se estaba muriendo con el COVID. Finalmente todo esto era un problema de endotelio. Por eso un italiano dijo, el COVID no es sino una enfermedad endotelial. Porque todo el proceso finalmente terminaba siendo un daño endotelial. Entonces vean ustedes pues lo importante como uno puede ver. Hemos hecho toda una visión más o menos de las propiedades que tiene el endotelio sano y cómo ese endotelio sano se puede pasar a un endotelio enfermo. Y lo más importante es que veamos cómo esta delgada membrana cumple una serie de funciones en la pared del vaso, pero también a distancia. Recuerden que tiene función o propiedad endocrina, propiedad paracrina, intracrina y autocrina. Eso es lo que puede hacer ese endotelio. Pues bien, entonces ese endotelio lamentablemente se ve agredido por el tabaco, por la presión, por la diabetes, por el colesterol. Y todos los días vamos dañando a esta membrana tan delgada llamada endotelio. Consecuencia de esto, ¿qué cosa va a ser? La disfunción endotelial. ¿En qué consiste esta disfunción endotelial? En que nos falta óxido nítrico, en que más bien predomina la endotelina, nos faltan sustancias vasodilatadoras y más bien determinamos sustancias vasodilatadoras. Y producto de esta disfunción endotelial se van a generar múltiples enfermedades. Entonces, la disfunción endotelial es la pérdida parcial o completa de todas estas propiedades. Donde tenemos un endotelio vasodilatador se va a transformar en un vasoprotector. En un endotelio antiaterogénico se vuelve proaterogénico. En un endotelio antiinflamatorio se vuelve más bien inflamatorio. O un endotelio que evita el endurecimiento de las arterias, pues ahora más bien lo favorece. Vamos pasando de lo normal a lo anormal. Esto es lo que va a suceder a este nivel. Vamos viendo el proceso por el cual se van a generar enfermedades. Y la disfunción endotelial, le digo, no es una enfermedad como tal. Se puede considerar como un marcador temprano de la enfermedad. Es un marcador, si yo detecto la disfunción endotelial, yo puedo establecer los pasos que van a seguir y puedo tener cómo detener la enfermedad, que no se presente. Y eso se puede hacer actualmente. Les vean ustedes cómo de endotelio sano vamos a pasar a un endotelio, de un endotelio eufuncionante a un endotelio disfuncional. Entonces, esta disfunción endotelial, por favor, no lo piensen que es un problema solamente de los cardiólogos o de las coronas. Esto es a todo nivel, en todo el organismo. Todo órgano, todo tejido recibe circulación gracias al endotelio, pero un endotelio sano. Que sea un tema de cardiólogos es una cosa, pero esto no significa que esto es solamente un problema de la coronaria o de un infarto. Esto afecta al cerebro, al riñón, a cualquier estructura. Entonces, finalmente, ¿cómo podemos concluir? De que la falta de óxido nítrico, la disminución del óxido nítrico va a ser una expresión de un endotelio disfuncional. Y en este momento, al menos desde el punto de vista cardiológico, la disfunción endotelial es la piedra angular de muchas enfermedades. Y hay forma de evitar y corregir la disfunción endotelial, sí, pero eso ya lo vamos a estudiar. Pero vean ustedes cómo un endotelio sano puede pasar a un endotelio enfermo. ¿Cómo yo puedo evitar ese daño? Pues más o menos como hemos visto en la diagramación, se puede actuar con ciertos fármacos a determinado nivel para evitar que finalmente las arterias se endurezcan, que se formen trombos, que se produzcan procesos inflamatorios. Cuando uno entiende el proceso, es más fácil poder manejar el tratamiento farmacológico. Pero vean ustedes, esta célula endotelial finalmente se puede, entre otras cosas, corregir, y se puede corregir favoreciendo la producción de óxido nítrico y más bien atendiendo una reducción de los llamados radicales libres o especies de muy bien. Con eso pues terminamos el día de hoy. Espero que haya sido una discusión general. Gracias.